Hola, muy buenos días. Good morning, octavo año básico. Bien, la clase anterior, si mal no recuerdan, se trató sobre el medio ambiente, ¿verdad? Vocabulario relacionado con el medio ambiente. Bien, ahora vamos a trabajar en un texto, por lo cual yo les voy a recomendar que tomen su libro inglés y se vayan a la página 111, ¿ya? El texto se llama More Plastic Than Fish in the Ocean by 2050. Que sería en español más plástico que peces en el océano en el año 2050, ¿ya? En este caso, el nombre de la clase yo le puse The Impact of Plastic in Our World, ¿ya? Que sería el impacto del plástico en nuestro mundo. Porque bueno, estamos trabajando con el medio ambiente. Bien, antes de empezar con la clase vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos en la sesión anterior, ya que fue vocabulario relacionado con medio ambiente. En primer lugar tenemos Global Problems, que son los problemas globales. La definición decía más o menos así. A global problem is any issue that adversely affects the global community and environment, possibly in a catastrophic way. Un problema global es cualquier, digamos, asunto que afecta adversamente a la comunidad global y al medio ambiente. Y posiblemente esto sea de una manera catastrófica. Environment. Environment is everything that is around us. It can be living or non. Medio ambiente en esto es cualquier cosa que está alrededor de nosotros. Y pueden ser esto cosas vivas o, digamos, cosas, van a decir, estáticas o que no se mueven derechamente, ¿cierto? Seres vivientes y seres, obviamente, que son estáticos, ¿ya? Forest, el bosque. Dice, a forest is a big area covered mostly with trees and plants, ¿ya? Que un bosque, ¿cierto? Es una área que está cubiertamente, o sea, que está cubrida mayormente, ¿cierto? Cubierta quiero decir, mayormente por árboles y plantas, ¿ya? Outdoors, dice, any area outside buildings, typically located far away from cities. Outdoors se refiere que es la intemperie, ya como fuera de la casa o incluso fuera del campo. Bueno, la definición dice así, fuera de la ciudad, quiero decir. La definición dice any area outside buildings, o sea, cualquier área fuera de los edificios, ¿ya? Typically located far away from cities. Típicamente esto está locado, o sea, ubicado, ¿cierto? Located significa ubicado, lejos de las ciudades. Ya cuando hablamos de outdoors, yo les explicaba en la clase anterior, hablamos de lugares como el campo, los campings, ¿cierto? Pueden ser bosques, o en la playa, que también hay camping, ¿cierto? Hay lugares donde se puede estar como en la intemperie, que se llama, que es estar afuera, pasar la noche fuera de una casa, de una construcción. Por eso ven en la foto una carpa. Factory. A factory is an industrial plant or site in which workers usually manufacture products with machinery. Una industria o fábrica es una planta industrial o un sitio en cual los trabajadores, bueno, usualmente están, ¿cierto?, para fabricar productos con maquinaria. Contaminate and litter. Contaminate and litter are synonyms, ¿ya? Ambas palabras son sinónimos, así que se puede poner cualquier palabra acá, ya que ambas significan lo mismo. Y la definición de esta palabra dice, if something is contaminated, it is dirty or damaged. Litter is a synonym of contaminating. Bueno, si algo está contaminado, está sucio o dañado, ¿ya? Litter is a synonym, lo que les decía. Litter es un sinónimo de contaminar. Litter y contaminate. Pollution. Dice, pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse changes and or damage. La polución en este caso es la introducción de contaminantes dentro del medio ambiente, ¿cierto? Y que causan cambios adversos y o daño. En este caso se dañó el río, ¿verdad? Con la polución, que es la contaminación. Smog is a kind of cloud made out of smoke and contaminated substances in the air. El smog es una especie de nube, ¿verdad? Que está creada con humo, derechamente, y quiero decir, y sustancias que contaminan el aire, ¿ya? Como les decía, smog es una mezcla de dos palabras en inglés. Es fog más smoke. Fog significa
fog sería como una nube, ¿ya? Fog, nube de hecho. Y por el otro lado, smoke. Smoke significa humo. Entonces las dos palabras significan nube de humo. Y eso forma la palabra smoke, ¿ya? Que es una palabra, digamos, que está, como les decía, con dos palabras podemos formar una pura. Y en este caso es smoke. Temperature. The measured amount of warmth or coldness in a place. Eso no va acá por si acaso, ¿ya? Dice que es la temperatura en este caso es la cantidad medida de temperatura, o sea, la cantidad medida de calor o frío en un lugar. Pues eso es fácil de entender, ¿verdad? Con un termómetro podemos saber si hace calor o hace frío. Garbage. Garbage is a synonym of trash. Waste materials and unwanted things that you throw away. La basura en este caso, ¿ya? Dice garbage is a synonym of trash. O sea, podemos decir garbage y trash para esto, para referirnos a la basura. Material de desecho y cosas que no queremos que botamos, ¿cierto? Un natural disaster, desastre natural, ¿cierto? Is a big and negative event resulting from natural processes of the earth. Examples are hurricanes, volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, and other geologic processes. Un desastre natural, dice, es un evento negativo y enorme, ¿cierto? Que por lo general resulta en procesos naturales de la Tierra. Por ejemplo, huracanes, las erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis y otros procesos geológicos. Y tenemos acá el earthquake, que es algo muy característico de este país, ¿cierto? Que son los terremotos. A violent shaking of the ground, causing great devastations. Earthquakes are mostly produced by volcanic actions. Dice que el terremoto es una sacudida violenta del suelo que causa grandes devastaciones. Los terremotos son mayormente producidos por acciones volcánicas. Tenemos destroy, ¿ya? End the existence or ruin something by attacking and damage it. Que es el fin de la existencia de algo o simplemente arruinar algo, ¿cierto? Al dañarlo o atacarlo. Wildfire, que en este caso es un fuego sin control, ¿cierto? Fuego controlado o un incendio, ¿cierto? Forestal. Dice, a destructive and big fire that burns especially forests or rural areas, quiero decir. Que es un fuego inmenso y destructivo, ¿cierto? Que quema especialmente bosques y áreas rurales. Y finalmente vimos lo que eran las 3 R's, ¿cierto? Que en español también existen, que es reducir, reutilizar y reciclar. Reduce sería purchase products that require less packaging or to limit the waste you are producing. ¿Ya? Reduce en este caso sería comprar cosas, ¿cierto? Que requieren menos empaque, ¿cierto? O limitar derechamente los desechos que estamos produciendo. Reducir, ¿ya? Reduce. Después reuse, que sería reusar o reutilizar. Use a travel mug or reusable water bottle and avoid single-use bags. ¿Cierto? En este caso el consejo es usar un tazón de viaje, ¿cierto? Que son por lo general de plástico o térmicos. Y evitar bolsos o tipos de, en este caso puede ser, claro, bolsos o tazones, cosas que sean de un puro uso, ¿ya? Porque lógicamente pues se botan y la idea es botar menos basura posible, por eso se llama reutilizar. Y recycle, dice, el papel, el plástico, el vidrio, las revistas y cosas electrónicas incluso, pueden ser procesados en nuevas cosas, ¿cierto? Y se usan menos recursos y menos energía. Esas son las esto se considera como el mantra de las 3R, lo que les decía, es como una acción karmática o cíclica, en el que nosotros, digamos, ayudamos al ecosistema al contaminar menos y reutilizar cosas y reducir cosas, y después esto se va devolviendo y así vamos de a poco ayudando a que el mundo vaya teniendo menos contaminación y menos desechos. Por lo mismo, ahora vamos a ver un texto que se trata sobre el plástico, ¿ya? Que uno de los agentes contaminantes, digamos, mayormente puede ser utilizados o que cuesta, digamos, sacar del día a día, ¿verdad? Porque está ahí presente en todos lados el plástico. Dice, more plastic than fish in the ocean by 2050. Más plástico que peces en el océano para el 2050. Fíjense, ¿ya?
Como siempre, voy a leer por párrafo por párrafo, ¿ok? Primero, leo un párrafo en inglés, después lo traduzco al español. Sigo con el párrafo que viene, español, después en inglés, y así sucesivamente, ¿ya? Bien, empiezo. Dice, 30 years from now, our seas will contain more plastic than fish. According to a report released by the World Economic Forum, plastic production around the world is expected to double within the next 20 years. Today, one garbage truck full of plastic gets into the ocean every minute. By 2050, it will be 4. Dice así. De aquí a 30 años, nuestros océanos contendrán, o por así decir, tendrán, ¿cierto? Simplemente, más plástico que peces. De acuerdo a un reporte realizado o liberado en este caso por el World Economic Forum, que es el foro de economía global, la producción de plástico alrededor del mundo se espera que doblegue, ¿cierto? Que se duplique en los próximos 20 años. Hoy en día, un camión de basura lleno de plástico va al océano cada minuto. Y a este ritmo, al 2050 serán 4 camiones. ¿Se fijan? Un camión cada minuto va al océano con plástico. Si seguimos este ritmo, el 2050 van a ser 4. Eso es lo que nos dice este párrafo. Vamos con el segundo párrafo. About 8 million tons of plastic are dumped into the sea every year. There, it can last 400 of years. Environmentalists estimate that there are about 160 million tons of plastic in the world oceans today. By 2050, there will be more plastic in the oceans than fish. Dice que cerca de 8 millones de toneladas de plástico son botados en el océano cada año. Así entonces, estos plásticos pueden durar como nada 100 años. O incluso muchas centenas de años, ¿cierto? Dice que la gente, o en este caso los medioambientalistas, estiman que habrán 160 millones de toneladas de plástico, quiero decir, en los océanos del mundo hoy en día, ¿cierto? O sea, hoy en día ellos estimulan que en todos los océanos del mundo, ¿cierto? Pacífico, Oceánico, Índico, hay 160 millones de plástico, toneladas, ¿ya? 160 millones. Y que para el 2050 habrá más plásticos que océanos, o sea, que pescados en el océano, eso quiero decir, ¿ya? Sigo. Plastic that turns up in the seas endangers the fish population and other marine animals. In addition, it produces a gigantic garbage patch that floats on the surface. But the plastic that floats in the water is only a fraction of the whole amount. Dice que el plástico que termina en el océano de cierta forma amenaza a la población de peces y otras especies de animales. Además, se produce una especie de parche gigantesco que flota en la superficie, ¿ya? Como pueden ver muchas veces, incluso en los ríos pequeños, cuando hay contaminación, o en los canales, ¿cierto? Uno ve botellas de plástico que forman casi una capa, ¿cierto? Eso nos está diciendo que se forman capas o parches de plástico que flotan en la superficie. Dice, pero el plástico que flota en el agua es solamente una fracción de toda la cantidad, ¿ya? O sea, imaginen que en el fondo del mar, o digamos en otras capas del agua, ¿cierto? ¿Cuántas otras cantidades de plástico hay? ¿Ya? Seguimos con este texto, párrafo, digamos, 1, 2, 3, 4, este sería el quinto párrafo. Plastic is becoming more and more popular in our world. It has many uses and is cheap to produce. However, it is endangering our environment more than any other material. El plástico se está convirtiendo cada vez más en algo muy popular, ¿cierto? O cada vez se está volviendo más popular en nuestro mundo. Tiene muchos usos y es muy barato para la producción. De todas maneras,
es muy peligroso para nuestro environment, quiero decir, para nuestro medio ambiente, e incluso más que otros materiales. El último párrafo dice, The World Economic Forum calls for more recycling and a better use of plastic. 95% of all plastic that is produced is only used once, and then it is thrown away. Oil is the raw material that plastic is made of currently. 5% of the world oil production is turned into plastic. By 2050 it will rise to a fifth. Dice que el Foro de Economía Global llama, o de cierta forma pide que haya más reciclaje y un mejor uso del plástico. 95% del plástico que es producido solamente se usa una vez y después se bota. Dice que el petróleo es uno de los recursos, o por así decir, el material crudo, ¿cierto?, en el cual se produce el plástico. O sea, el plástico lo hacemos a través del petróleo, eso no estoy diciendo. 5% de la producción de petróleo del mundo se convierte en plástico. Para el 2050, esto va a ser el 5%. ¿Ya? O sea, va a crecer 5 veces, o sea, se va a duplicar. ¿Ya? Eso es lo que nos dice básicamente el texto. ¿Ya? Terminamos con él. Y bien, al ver estas impactantes cifras, vamos a responder las siguientes preguntas, ¿cierto? Dice, básicamente aquí esto es un ejercicio verdadero y falso. Dice, bueno, y ojalá que las falsas se justifiquen. Dice, plastic production around the world is expected to double within the next 10 years. La producción del plástico alrededor del mundo se espera que se duplique en los próximos 10 años. Recuerden, esto es de acuerdo al texto. Nada más, no es de acuerdo a lo que pienso yo, no. Es de acuerdo al texto. Respondan de acuerdo al texto. La B. Dice, plastic in the ocean can last for hundreds of years. ¿El plástico en el océano puede durar por 100 años? ¿O por más de 100 años? La C. Plastic that floats on the sea is only the visible part of the tons of plastic under the surface. El plástico que flota en el océano solamente es una parte visible de las toneladas de plástico de la superficie. La D. Plastic is not the most dangerous material for the environment. El plástico no es el material más peligroso para el medio ambiente. Recuerden, esto es verdadero y falso y justifiquen la falsa. La 3 dice, por si acaso esto está todo en la página, entonces está abajo el texto, ¿ya? La 3 dice, what do the following numbers refer to? Write the answers in your notebook. Bien, acá nos dan unas cifras, ¿cierto? En el texto se mencionaron estas cifras. Básicamente lo que hay que decir es a qué se refieren estos números, ¿ya? Y eso, busquen estos números en el texto y escriban lo que hay al lado, ¿ya? Bueno, eso, más que nada. Y básicamente eso. La actividad número 2 y 3 de la página 111, ¿ya? Porque esto, bueno, es trabajo en grupo y por razones obvias no podemos trabajar en grupo, ¿ya? Eso sería. Espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido mucho más. Y por sobre todo lo que les decía la misma clase anterior, que ojalá este tipo de materia no sea netamente porque estamos estudiando el inglés, no, o sea, es una materia que nos llama a tomar acción, a tomar parte, ¿cierto? A hacer algo distinto en nuestra rutina, a pensar en cómo nuestras acciones inciden en la salud, por así decir, del planeta Tierra, ¿cierto? Y por lo demás, el respeto a las otras especies que no son humanas, ¿cierto? Como los peces en este caso, ya que el texto hablaba sobre los peces y su vida que se ve afectada por el plástico en este caso. Bien, sin más preámbulo, me despido de ustedes y cualquier duda, consulta, recuerden que estoy disponible 24/7 para ustedes, ¿ya? Bye bye.